Programa especial de Punto de Partida. Vamos a compartir hoy junto a ustedes el testimonio de Gustavo Laúd, quien es especialista en geopolítica y energía, es licenciado, ha trabajado muchísimo y sigue trabajando estos temas que son fundamentales para la reflexión y para el acontecer nacional, para entender el rumbo de la política en Argentina y en el mundo. Gustavo, gracias por tu generosidad y bueno, para empezar vamos a tratar de charlar sobre un tema mundial, ¿no? Hablando de geopolítica, hace unos días se conoció la situación de disputa que se está dando, de disputa imperialista que se está dando en Libia, un país que tras la caída de Gaddafi, bueno, se ha caído a pedazos, la situación social es muy grave, gente que no tiene servicios básicos, energía eléctrica, agua, educación, y una disputa imperial donde se están peleando distintas naciones por usufructuar el petróleo, ¿no? Y si vamos al pasado, hablábamos de Gaddafi recién, fue una revolución nacional donde tuvo un signo muy distinto. ¿Cómo analizás esta situación? Antes que nada, gracias Luis, como siempre, por la invitación. Y mirá, la situación de Libia hoy ha llegado a un punto crítico de no retorno, porque efectivamente después del 2011, cuando se recuerda hace casi una década, el régimen de Muammar Gaddafi fue tumbado por un conjunto de fuerzas, yo te diría tanto internacionales como también locales, en buena medida sectores del propio ejército, ya habían acumulado muchísimo desgaste y un enfrentamiento político muy serio y muy duro. Pero hay que recordar que las condiciones en las que se dio la caída a mediados de ese 2011, fatídico 2011, estuvieron rodeadas de una ofensiva muy fuerte de los Estados Unidos particularmente y de países como Francia en el continente africano, de Gran Bretaña también, jugando mucho en términos de inteligencia, sobre todo el territorio de África del Norte y sobre Medio Oriente en general, ¿no? En el contexto en el cual se estaba desmadrando el conflicto sirio. Luego de la caída de Gaddafi, inmediatamente empezó lo que hemos denominado como la guerra siria y que aún hoy sigue teniendo consecuencias nefastas para la estabilidad perdurable de Medio Oriente, diríamos, ¿no? Y entonces, todo esto ha estado vinculado directa o indirectamente con la creación de nuevas esferas de influencia y espacios de control sobre áreas que son geopolíticamente muy relevantes, digamos, ¿no? La era del petróleo y del gas todavía no ha concluido. Libia es uno de los territorios con presencia de recursos petrolíferos de más fácil extracción, de los pocos relevantes que quedan en el mundo, te diría. Y esa es una razón fundamental por la cual Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Turquía, por citar algunos de los actores que directa o indirectamente están detrás de este escenario de balcanización que se está viviendo en Libia, son los principales responsables de haber llevado adelante una dinámica totalmente irresponsable, que es abiertamente guerrerista y que ha estado vinculada a la creación de una especie de caos en el marco de una propia doctrina que se estudia en los ámbitos militares, que tiene que ver con la doctrina del caos, te diría por un lado, Luis, y que se relacionó con la posibilidad de generar muy rápidamente un escenario de división o de distribución territorial de sobre todo todos los territorios de oeste a este de la costa libia que da al Mediterráneo, con el objetivo de generar un escenario posible, probable para el reparto de los recursos entre las distintas potencias, diríamos, ¿no? Lo que pasa es que el escenario se ha complicado mucho más porque la persistente presencia de Rusia con el conflicto sirio en toda la región, extendida ahora a la región libia, sumado a el enfrentamiento entre el llamado gobierno nacional libio, que es apoyado por la ONU,
diríamos, ¿no? Y Turquía, o Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, y tiene un apoyo indirecto de Francia. Y el otro sector, que es el que está vinculado a un ex general de Gaddafi, Khalifa Haftar, que es quien controla las regiones más orientales de la costa libia, toda la región de Cirenaica. Dicho sea de paso, esas, Luis, son las regiones más ricas en hidrocarburos, en petróleo. Entonces digo, hoy el conflicto entre estos dos sectores se ha posicionado en un nivel tan dramático en donde la intervención, como hemos visto en los últimos días, ¿no? Ya esto ha pasado el año anterior también. De Turquía ya es muy directa, apoyando justamente a ese gobierno nacional y en contra de las milicias del general Haftar. Y estos actores aparecen a través de nuevos modos de ocupación del espacio, te diría, que tienen que ver con escenarios que se han pensado en términos de la estrategia y de la guerra en los últimos años, muy vinculado a poder aumentar, por un lado, la capacidad de vigilancia y control de los espacios, y por otro lado, bajar la cantidad de recursos financieros que deben emplearse para el desarrollo armamentístico, ¿no? Son estas dos cuestiones que están detrás de este escenario de guerra de drones que estamos viendo en el espacio aéreo libio, ¿no? Y que realmente configura un escenario, yo te diría, de muy alta inestabilidad, pero que hace que actores como Turquía, me parece a mí, hoy estén jugando muy decididamente sus cartas, porque creo que ellos están orientando ganar influencia en la zona del Mediterráneo, Luis, porque no solo en la costa libia, sino además también en el Mediterráneo oriental, pensando hoy en los territorios de Palestina, y la situación que Israel está configurando en Palestina con una destrucción concreta del llamado eufemísticamente plan de paz y una ocupación casi integral ya de lo que es el territorio palestino. Ahí, en las zonas costeras del mar Mediterráneo, hace años se han querido poner en marcha posibles proyectos de exploración gasífera, hidrocarburífera en general. Con lo cual, toda la región del Mediterráneo aparece como un área de conflicto fundamental, ¿no? Gustavo, además sumaríamos a la situación de África, China como un actor fundamental, quizás no tanto en el norte de África, pero sí en el centro de África con una política arrasadora en lo imperial, ¿no? Es un dato a tener en cuenta también, hablando de geopolítica, porque hoy la Argentina está mirando a China con distintos ojos, pero hay una mirada un poco indulgente, un poco ingenua sobre China, cuando China está actuando como un imperio y no como un hermano mayor, como lo presentan algunos dirigentes aquí en Argentina, ¿no? Bueno, los intereses chinos en África han estado directamente vinculados con los recursos mineros, en buena medida, y con la extensión de esferas de influencia también en áreas ligadas a vías de acceso marítimo, vías portuarias. Las inversiones chinas desde hace ya 15 años por lo menos se han concentrado, como vos bien decías, Luis, en el centro de África, vinculado a los recursos mineros, pero han intentado también hacer una radiografía integral de todo el mapa, tanto hacia, diríamos, los territorios occidentales de África, que dan a lo que es el Atlántico sudoccidental, diríamos, ¿no? Y también hacia toda la parte del Cuerno de África, que hoy está muy sensibilizada por estos conflictos que estamos viendo. Pero te diría que allí, fundamentalmente, el interés chino está relacionado con una dinámica de observación más amplia de todo ese espacio oriental africano, que incluye también a lo que es el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, como áreas fundamentales de paso de buques metaneros, hidrocarburíferos en general, ¿no? Entonces, la geopolítica china está tratando de orientar esos espacios bajo su control en África, uniéndolos a su estrategia de
ruta continental de la seda y ruta marítima de la seda, sí, ¿no? sí, sí. Que es el llamado nuevo gran proyecto el geopolítico chino, ¿no? Que hemos conocido en los últimos años. Es decir, que tiene de alguna manera una vertiente continental, que fue la primera y muy relevante que se desarrolló en los últimos años, y que llega hasta Europa occidental incluso, ¿no? Tiene una vertiente más hacia el norte, vinculando, diríamos, el norte de Europa con los países escandinavos y el control en el mar Báltico, ahí en donde ha intentado generar una alianza cooperativa con los rusos. Y por otro lado, hacia el sur, más hacia el sur, digamos, ¿no? Todo lo que es la región del Océano Índico y el control de esos espacios marítimos que lo ligan con la costa oriental africana y Medio Oriente. Entonces ahí hay como espacios de circulación en la estrategia geopolítica china que hay que observar con mucho cuidado. Están de hecho muy presentes, esto es así. Y la mirada sobre China es una mirada, como decíamos, muy importante, ¿no? Sobre lo que está aconteciendo en Argentina, porque estamos en un escenario en Argentina donde el protagonismo de China, no solo en el sector energético, sino en el sector pesquero, en el sector de los productos primarios, de agroexportación, es muy fuerte, Gustavo, y esto, digamos, de hecho, cuando este modelo agroexportador sojero, ¿no? Transgénico, está en crisis, está en crisis en el sentido del impacto ambiental que está teniendo, y esto lo están viendo los mismos productores. El INTA ha definido un estudio sobre la pérdida de hasta el 50% de los nutrientes del suelo, elementos que ponen en tela de juicio este modelo que decíamos, pero sin embargo, ya desde el macrismo se hablaba, el embajador en China entonces, Diego Guelar, hablaba de un nuevo esquema, ¿no? De un nuevo esquema comercial con China, producir cerdos en Argentina, transformar a Argentina en un gran chiquero, por así decirlo. Y esto también, más allá del macrismo, hay que decir que hay un acuerdo ya suscripto con este gobierno por 2.000 millones de dólares. Esto para entender hacia dónde estamos yendo en relación a China, Gustavo. ¿Qué reflexión te merece esta situación en general, no? Y mira, yo te diría que me posicionaría en el último año del gobierno de Cristina Fernández, en el 2015, cuando recuerdo muy bien, allá por el mes de febrero del 2015, en sesiones extraordinarias del Congreso, se trató el famoso Acuerdo Estratégico Integral con China, que había sido la gran novedad que estaba legando para su sucesor, el segundo gobierno de Cristina Fernández en el 2014. Ese acuerdo nos trajo algunas preocupaciones muy serias. Recordaría que la central fue una decisión que se tomó para establecer algo así como una agencia de investigaciones espaciales, o se la llamó de observación del espacio ultraprofundo, 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, un territorio en donde se establecían condiciones fiscales casi que exclusivas, propias de protectorado, diríamos, ¿no? Entregado por 50 años a autoridades chinas, tenía que ver justamente con una dirección de actividades espaciales que después descubrimos que estaba directamente relacionada con las propias fuerzas militares chinas, digamos, ¿no? Entonces, cuando vimos que parte de esa relación estratégica incluía un acuerdo de esas características, lo que dijimos, bueno, estamos realmente en problema porque estamos introduciendo, Luis, en nuestro territorio a los dos grandes actores, Estados Unidos y China, que están en esta creciente puja interimperialista, digamos, en el marco de la actual etapa crítica del capitalismo global, en nuestro territorio, dando
una pelea que pasa desde los recursos satelitales y vinculados a las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en general, y al control de nuestro espacio aéreo, lo cual es un elemento crítico, te diría, y los conocidos recursos extractivos básicos que han sido los generadores de este tipo de riqueza depredadora en la Argentina, digamos, ¿no? Desde el agronegocio hasta la minería y los hidrocarburos, digamos, ¿no? Particularmente, el mapa que China está mirando, me parece a mí, en la Argentina, tiene que ver con el desarrollo integral de todos estos espacios. Y la Argentina ha dado fatídicamente una puerta de entrada, a partir de lo que te comentaba, que el macrismo, en alguno de sus aspectos, trató de renegociar hacia el intento de dejar en pie, por un lado, los acuerdos vinculados a la inversión en materia ferroviaria en el marco del Plan Belgrano, y por otro lado los acuerdos de generación de por lo menos un proyecto de energía nuclear con tecnología china, incluso. Pero eso saltó por los aires hacia fines del gobierno de Macri, cuando el propio ex embajador Diego Guelar hizo una denuncia que fue bastante rimbombante, que no mereció ninguna consideración posterior, en donde decía que desde otro sector del gobierno se estaba petardeando el objetivo de llegar a reflotar ese proyecto de la quinta central nuclear, diríamos, ¿no? Perdón, la cuarta central nuclear. Entonces, cuando uno ve la forma en que los gobiernos que se suceden toman este tipo de vínculo, ¿no? Con semejante nivel de irresponsabilidad y falta de mirada estratégica respecto a las peleas que estamos afrontando, vos completás el cuadro de esa insensatez, me parece, Luis, cuando observás que lo que está en riesgo de balcanizarse ahora es nuestra propia región, a partir, por un lado, de la política, digamos, de ofensiva imperial de Trump, por eso la llamamos la nueva política monroísta, ¿no? Llevada adelante del 2017 por Trump, claramente. Y la influencia de China, que ha sido cada vez más fuerte en todos nuestros países, Brasil incluido, que ahora tiene un interregno con la llegada de Bolsonaro al poder, y ha manifestado como muy pro norteamericano, aunque en realidad los intereses chinos están lidiando muy fuertemente ahí. Porque ahí China tiene intereses en productos alimenticios, en soja, en producción pecuaria. Está clara la hoja de ruta de Estados Unidos y de China, hablando desde la geopolítica, ¿no? Mencionabas la ruta de la seda en Asia, tratando de insertarse a través de Italia en Europa. Mencionábamos el África como un espacio de mucha disputa imperial. Mencionamos el interés de Estados Unidos y de China, un interés imperial también por apropiarse de los recursos naturales y de las riquezas de nuestros países y de Argentina en particular. Ahora, el tema es, ¿qué hoja de ruta tenemos nosotros, ¿no? Frente a esta mirada imperial que tienen estas potencias. ¿Cuál es el proyecto de la República Argentina? No a una gestión de gobierno, sino a 20, 30, 40 años. Y bueno, yo siempre he pensado que un proyecto nacional viable tiene que poder atacar decisiones fundamentales en varias áreas estratégicas, te diría, que van desde comercio exterior y una administración y un control muy claro de nuestro comercio exterior, hasta actividades fundamentales para el propio desarrollo de la diversificación industrial de la Argentina, como son la producción de energía, por un lado, el garantizar una adecuada infraestructura de transporte multimodal, por el otro,
Y además todo un proceso, yo te diría, Luis, que tiene que ver con pensar la Argentina a largo plazo, que tiene que ver con cómo pensar la reocupación de nuestro territorio y la desconcentración de los grandes espacios urbanos, ¿no? Sin Son duda. algunas de las áreas que yo te podría poner como elementos centrales a repensar, ¿no? En este sentido, Gustavo, el proyecto en el cual confluyen Carrión, Negri, Axel Kicillof, Larreta, Máximo Kirchner, de invertir 3.200 millones de dólares para urbanizar las villas de Buenos Aires es un despropósito total. Pero ese despropósito, ¿qué te muestra por otro lado, Luis? Te muestra, como vimos recién en el caso de China, en que hay, por un lado, creo yo, una falta de profundidad estratégica en la mirada, ligada a una falta de visión de largo plazo y de proyecto común, justamente. Y por otro lado, hay también una aquiescencia con justamente soluciones que son de corto plazo, que tienen que ver con dar aparente, digamos, no respuestas a desafíos, en este caso, por ejemplo, habitacionales, que están sin resolver desde hace mucho tiempo, y que tienen que ver con extremar condiciones de rentabilización de los negocios, ¿no? En este caso, rentabilización del suelo en áreas que en realidad deben ser despolucionadas, deben ser desconcentradas, deben ser pensadas de otra manera, ¿no? Y atravesadas por nuevas dinámicas de servicios públicos y nuevas formas de producir en cercanía, como debiera ocurrir, por ejemplo, con toda la dinámica de la cadena alimentaria, diríamos, ¿no? Y más en nuestros territorios. Pero por otro lado, yo te diría que a mí me parece que es la consumación de la falta de coraje político y de mirada estratégica a largo plazo que hacen que permanentemente, más hacia la derecha o más hacia la centroizquierda, nosotros estemos pivoteando sobre miradas de país que son fundamentalmente cortoplacistas. Tenemos el caso ahora, por ejemplo, ¿no? Que une, yo te diría, alimentos y energía, que es el caso de Vicentín, ¿no? Que se está discutiendo en estos días a partir de la decisión del presidente de intervenir. Te estás adelantando, Gustavo. Te estás adelantando porque lo vamos a tratar. En unos minutos vamos a hacer una breve pausa y vamos a entrar en el tema YPF y en el tema Vicentín, que van de la mano en estos días. Ya venimos. Seguimos en Punto de Partida.